Abierta, mis hermanos, en este pasaje. Vamos a continuar con la exposición del libro de Hechos y vamos a ir recorriendo todo este pasaje. Pero quiero comenzar, mis hermanos, con una historia. Mire, dicen que cuando un bosque arde, el humo oculta el sol y parece que la vida ha muerto para siempre. Pero bajo la tierra, donde nadie ve, las semillas se esperan. Y cuando el desastre pasa, brota un verde inesperado. Así también ha ocurrido con el Evangelio a lo largo de la historia. Mire, a finales de 1949, cuando el régimen comunista tomó el poder en China, cerca de 1,000 misioneros que estaban entonces en ese país fueron expulsados. Fue una noche oscura para la obra misionera, pero el asunto no paró allí. Los templos fueron cerrados. La Biblia fue prohibida. Muchos pastores fueron encarcelados y otros simplemente desaparecieron. Y el mundo cristiano, mirando desde lo lejos, pensó que la iglesia china había sido aplastada para siempre. Se creía que los pocos creyentes que quedaban, y estamos hablando de no más de 700,000, serían absorbidos por la presión ideológica, así como velas apagadas por un ventarrón. Pero Dios, mis hermanos, tiene una manera asombrosa de actuar. Cuando la tierra parece seca, Él hace llover. Cuando la puerta se cierra, Él abre ventanas. Cuando el hombre dice se acabó, el cielo dice apenas estamos comenzando. Décadas después, cuando al fin se pudo volver a tener contacto con los creyentes clandestinos, muchos misioneros esperaban encontrar ruinas, silencio, cenizas, pero lo que encontraron fue un milagro. Lejos de desaparecer, la iglesia había crecido. Donde había cientos de miles, ahora había decenas de millones, sin templos, sin púlpitos, sin misioneros extranjeros, solo la palabra memorizada, el Espíritu Santo actuando y el fuego inapagable de un pueblo que se reunía en cuevas, en bodegas, en campos, en casas silenciosas. En una ocasión, uno de estos cristianos chinos declaró: nos quitaron los templos, pero no pudieron quitar nuestra fe. Nos quitaron a los pastores, pero no pudieron quitar al pastor. Nos quitaron las Biblias, pero no pudieron quitar la palabra escrita en nuestro corazón. Lo que parecía tragedia en aquel lugar se volvió un río subterráneo que corrió más fuerte que nunca. La persecución fue el viento que esparció la semilla. Y la noche, mis hermanos, en China se volvió a amanecer. Y mientras se descubría aquel crecimiento imparable, los misioneros exclamaban con lágrimas: la iglesia floreció cuando pensábamos que había muerto. Lo que parecía el golpe final, la dispersión por causa de Esteban, se convirtió en el punto de partida de un movimiento imparable. Porque ahora volvemos, mis hermanos, a las páginas de Hechos. Y lo que encontramos en Hechos es semejante a lo que acabo de describir en China. Lucas comienza diciendo: los que habían sido esparcidos anunciaban el Evangelio y la mano del Señor estaba con ellos. Vamos, mis hermanos, a tocar este sermón en 4 puntos. El primero de ellos tiene que ver con que el Señor transforma la dispersión en expansión. Los versículos 19 al 21 dicen: ahora bien,
Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie de la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Mire, a mí me llama mucho la atención la manera en que Lucas entiende los sucesos que estaban teniendo lugar en la recién nacida iglesia. Pues después de su aparición en este mundo, la iglesia comenzó a ser perseguida. Realmente, mis hermanos, parece que no le va a ir nada bien a este nuevo movimiento. Incluso pudiéramos pensar que en algún momento iba a ser aplastado e iba a desaparecer. De hecho, fíjese cómo en el verso 19 Lucas comienza esta sección haciendo alusión precisamente a la persecución, a esa que comenzó con la muerte de Esteban. Pero la visión de Lucas no se va a detener en el sufrimiento, ni siquiera en el cruel asesinato de Esteban, sino que Lucas mira las bendiciones que se desprenden de dicha muerte. Primero, mis hermanos, esa persecución ayudó a que la iglesia se movilizara, saliendo de Jerusalén y llevando el evangelio hacia Samaria. Ese fue un primer paso y un primer resultado de la muerte de Esteban. Después, Saulo, llevado por esa sed de persecución en contra de los cristianos, había su impulso resultado en su propia conversión. Fue el segundo resultado de la muerte de Esteban. Y ahora, un tercer resultado del martirio de este varón de Dios fue la expansión del evangelio a las tierras gentiles. En esta ocasión, Fenicia, Chipre y Antioquía. Y mis hermanos, esto es importante porque el Señor está llevando el evangelio desde el punto de vista local, Judea y Jerusalén, luego a Samaria, pero ahora va a dar el brinco a las misiones mundiales. Y esto que vamos a ver hoy es el principio de ese movimiento que llegaría a todo el mundo. De manera, mis hermanos, que la forma en que Lucas mira las cosas es que la obra de Dios avanza. La persecución no la detiene, sino por el contrario la impulsa. La gracia convierte el dolor en puerta misionera. Y yo quisiera, mis hermanos, que eso lo guardáramos en nuestro corazón. Que la obra de Dios nunca se detiene. Parece incluso que el Señor usa las adversidades para que su obra se expanda todavía más. ¿Y por qué le digo que esto lo debemos guardar en nuestro corazón? Porque yo creo, mis hermanos, que aunque las cosas en nuestro país, y de hecho aquí en nuestra ciudad, han sido hasta ahora pacíficas y nos podemos reunir sin ningún problema, no debemos perder de vista que nuestro gobierno, mis hermanos, tiene un régimen de izquierda que por característica propia no solamente es ateo, sino que es anticristiano. Todo este tipo de gobiernos, así como sucedió una vez en China, como les acabo de contar, siempre van a ir en contra de lo cristiano. Y ahora comienza a dar señales hostiles en contra de los predicadores del evangelio. Y como últimamente sucede, y seguramente usted se ha dado cuenta, las cosas parece que marchan más rápido que antes. Antes los sucesos se daban con cierto paso lento, pero últimamente los sucesos en el mundo transcurren con gran rapidez.
Y no deberíamos sorprendernos si en algún momento nos vemos en persecución aquí mismo. Por eso no debemos olvidar, mis hermanos, que así como esa flor que se llama diente de león, cuando el viento sopla y parece destruir aquella flor, en realidad está esparciendo su semilla más lejos. Así es la iglesia del Señor, cuando está realmente comprometida con su misión de evangelizar. Ahora, es interesante, volviendo al texto, versículo 19, notar que cuando los hermanos que salieron de Jerusalén huyendo de la persecución y encontraban por allí gente, no le predicaban a ningún gentil, solamente a otros judíos. Ellos seguían teniendo todavía esa restricción, ese prejuicio de que el evangelio era solamente para el pueblo judío. Parece que la predicación de Pedro a Cornelio, que se nos predicó apenas hace poco, y esa manifestación del Espíritu Santo sobre los gentiles no había llegado a oídos de todos los hermanos. Por eso se guardaban de no compartir el evangelio sino con judíos. Pero mire, resulta como normalmente Dios obra, que a veces se reserva por allí algunos otros cristianos que van a actuar de manera diferente. Bueno, resulta que entre los que huían también había unos pocos judíos que hablaban griego. Muy probablemente, mis hermanos, estos eran de aquellos hombres a los que Esteban había evangelizado. Porque usted debe recordarse que eran precisamente de la sinagoga de los libertos, de gente que eran judíos, pero eran de habla griega, porque muy probablemente ellos provenían de otras regiones, y estos de los que estamos hablando aquí, probablemente provenían de Chipre y de Cirene, y por eso dominaban el idioma griego. Y fueron estos los que se atrevieron, cuando llegaron a Antioquía, a predicar a la gente de allá en su idioma, en el griego. Ahora, solamente para entender un poquito más, déjeme decirle que ya antes hemos mencionado esta designación para un grupo de los griegos, por ejemplo, allá en 6.1, cuando se habla de la repartición a las mesas y las viudas de los griegos no estaban siendo bien atendidas. Bueno, cuando se habla de esos griegos, la palabra en el idioma original que se utiliza es la palabra helenistes, que se traduce correctamente al español como helenistas. Y los helenistas, mis hermanos, simplemente es el nombre que reciben aquellos que sin ser griegos imitan los usos y costumbres y además hablan el idioma griego, porque vivían en regiones dominadas por griegos, pero realmente eran judíos. Pero aquí, en este verso 20, la palabra que se traduce como griegos no es la misma. Aquí se utiliza la palabra helenos. Y esta palabra se refiere realmente a gentiles, a griegos de nacimiento. Por eso la Nueva Traducción Viviente traduce de la siguiente manera: sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía, desde Chipre y Cirene, les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. Y esta fue la primera vez, mis hermanos, que esta iglesia que salió desde Jerusalén comenzó realmente a predicar a gente de otras naciones de manera masiva. Y esto, mis hermanos, iba a extenderse hasta los confines del mundo. Ahora, lo más probable aquí, mis hermanos, es que el mensaje que se presentaba a los gentiles fuera un mensaje semejante al que Pedro había predicado a Cornelio, que por supuesto no incluía la idea de Cristo como Mesías. Aquí va a haber un cambio en la forma en que se había predicado el evangelio hasta entonces. Porque el asunto del Mesías no era tan relevante para los no judíos. De hecho, si vamos y estudiamos el mensaje de Pedro, que de hecho ya se nos predicó, nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesús no es presentado a Cornelio como el Mesías. Se le dan otros títulos, por ejemplo, se le llama el Señor de todos. También Pedro lo llama el juez de vivos y de muertos.
Y estos títulos, por supuesto, los gentiles los podían entender y significaban algo para ellos. Y después vino la predicación de Pedro a Cornelio hablando de las obras poderosas del Señor, de su muerte, de su resurrección, y eso ya en esencia es el Evangelio. Muy probablemente, mis hermanos, ese mensaje de Pedro nos ilustra lo que iba a ser el mensaje evangelístico a los gentiles más adelante. Cornelio fue el primer gentil que recibió la palabra de labios de un apóstol. Lucas va a terminar esta sección con la frase, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahora, esta frase, mis hermanos, que les acabo de leer, es reconocida como una frase lucana. Es decir, que pertenece al lenguaje que usualmente maneja Lucas y que indica una intervención directa de Dios. Es decir, que lo que nos está contando Lucas es que el Evangelio no se puede detener, que en medio de la persecución la obra del Señor avanza. Eso es lo que Lucas ve, porque al final la obra no es de los hombres, es de Dios, y por eso es incontenible. El Señor usa a sus siervos, crea las ocasiones, pone los medios, pero al final el poder proviene de la acción divina. Por eso Lucas remata con esta frase. Siempre, mis hermanos, es bueno recordar esto, porque tenemos sin duda una gran tarea por delante y a veces nos desanimamos. Y tal vez más adelante predicar el Evangelio sea más difícil, pero entonces tenemos que recordar esto, que la mano del Señor interviene de manera directa para que la obra no se detenga y el Evangelio siga siendo predicado. Esto, mis hermanos, nos lleva a un segundo punto, donde vamos a ver cómo el Señor levanta varones, levanta siervos que van a edificar a esa nueva iglesia gentil que ahora se está formando. Los versículos 22 al 24 dicen, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Mire, déjeme hablarle un poco acerca de esta ciudad de Antioquía que se lo está presentando aquí por primera vez, porque esta ciudad va a ser muy importante. Va a ser realmente el cuartel general, la sede desde donde las misiones mundiales se van a iniciar y van a llegar a todo el mundo. Antioquía, mis hermanos, era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, solamente después de Roma y de Alejandría, y era considerada como una ciudad culta, porque ahí eran griegos. Y ya usted sabe que los griegos pues eran amantes del conocimiento, de la filosofía, de mantener una cultura pues sobresaliente. Pero déjeme decirle algo más. Al mismo tiempo que era una ciudad reconocida como culta, también era reconocida como una ciudad muy inmoral. Muy inmoral. Y tal vez eso nos recuerde un poco a la iglesia de Corinto. ¿Se acuerdan? Los corintios también eran griegos y también querían ser tomados como muy cultos, pero eran totalmente inmorales. Bueno, aparte de eso, esta ciudad de Antioquía estaba llena de idolatría. La población de esa ciudad se estimaba para ese tiempo entre unos 300,000 a 600,000 habitantes, la gran mayoría de origen griego. Ahora considere esto. Sin duda, mis hermanos, que este era un buen lugar para la predicación del Evangelio, porque había una gran necesidad y había gente dispuesta a escuchar. Cuando la iglesia llega ahí, los que venían huyendo de Jerusalén y comienzan a predicar, bueno, el Evangelio comienza a crecer
Y cuando los hermanos de Jerusalén se enteran de que esto estaba pasando en Antioquía, de inmediato toman cartas en el asunto y envían a un varón especial, a Bernabé. Mire, de Bernabé ya hemos hablado anteriormente. Este era un varón que era firme en la fe, que además había dado un testimonio que había sido para todos muy evidente, porque este varón había sido capaz de desprenderse de su casa, de sus propiedades, de vender todo eso y darlo para beneficio de la iglesia. De hecho, Lucas dice que era un varón bueno, un varón bueno. Y esa bondad, que no es una bondad común, es una bondad sobrenatural, era impulsada por la llenura del Espíritu Santo. Este tipo de bondad que sacrifica lo propio por el bienestar de los demás, mis hermanos, tiene su raíz en lo espiritual. Alguien dijo por allí que Bernabé no apareció en este libro de Hechos haciendo milagros, ni predicando con poder, pero sin él, media historia del libro de Hechos simplemente no hubiera ocurrido. La manera en que Lucas describe la obra que Bernabé llegó a hacer a Antioquía es sorprendente. Lo primero que menciona es que cuando llegó Bernabé a Antioquía vio la gracia de Dios. Y eso, mis hermanos, ya es algo digno de mencionar, que Bernabé mira todas las cosas como bendiciones de Dios. Tal vez cualquier otra persona o lo que hubiera visto es, bueno, es una iglesia perseguida, que tuvo que abandonar su casa, sus propiedades, sus familias, salir a otro lugar, llegar a un ambiente desconocido para ellos, estar en incomodidades, pero cuando Bernabé ve las cosas, lo que él ve, dice, es bendición de Dios. Porque él tiene un optimismo espiritual que es muy difícil hallar en los cristianos. Pero cuando hablo de un optimismo espiritual, no estoy hablando, mis hermanos, de ser optimista superficialmente. Estoy hablando de que Bernabé es capaz de ver la mano de Dios obrando en medio de las dificultades. Lo segundo que Lucas nos dice es que cuando vio la gracia de Dios se regocijó. Así que podemos ver que en este varón había gozo, el gozo de Dios, que subsiste en medio de cualquier circunstancia. Porque Bernabé se goza, no porque todo marchara sin problemas, sino porque él puede ver la mano de Dios obrando a pesar de todas las cosas. Y más adelante incluso vamos a ver cómo otros cristianos ven el asunto. Por ejemplo, el hecho de que se predicara el evangelio a los gentiles, para otros fue un asunto de tropiezo y se desgarraban las vestiduras, pero para Bernabé eso le causó gozo, ver que los gentiles aceptaban el evangelio. Alguien dijo de Bernabé que su presencia hacía respirar a los afligidos, y no tengo la menor duda de que eso haya sido así. Y él fue enviado a consolar a los hermanos, a alentarlos, a guiarlos, y sin duda que eso, mis hermanos, fue lo que llevó a cabo. Por eso lo tercero que Lucas dice aquí es que exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Ahora déjenme explicarle un poco eso, porque esta frase es muy interesante. La palabra exhortó proviene de la palabra griega parakaleo, que es la misma raíz de donde proviene la palabra griega parakletos. ¿Le suena? ¿Lo recuerda? Parakletos. Es el título con que se menciona en algunas ocasiones al Espíritu Santo de Dios, el Consolador. Por eso lo que Bernabé llegó a hacer no fue a regañar a los hermanos, no fue a advertirles de manera fría que tenían que comportarse de cierta manera, no. Lo que Bernabé hizo fue guiar con amor a los creyentes que iban recibiendo la palabra, a los gentiles que iban aceptando el evangelio, porque el corazón de Bernabé me parece que siempre fue de tipo pastoral.
Y él les exhortaba, les guiaba, los invitaba con amor a permanecer fieles al Señor. Ahora, esto de permanecer fieles al Señor, mis hermanos, tiene que ver con ir más allá de la conversión. Está bien que ya han aceptado a Jesucristo como su Salvador, han nacido de nuevo, pero no tienen que quedarse allí. Ustedes tienen que perseverar a pesar de todo lo que venga adelante. Y de paso, mis hermanos, está a decir que perseverar es una de las evidencias de la verdadera conversión. Pero esa perseverancia, además, decía Bernabé, tiene que estar arraigada en una profunda determinación. La frase que acabamos de leer ahí, parafraseada de otra manera, tomando en cuenta el texto griego, sería como si Bernabé les dijera: no sigan al Señor por impulso, sigan al Señor con una determinación profunda del alma. Porque Bernabé sabe que la fe necesita una columna vertebral y no solamente emoción. La iglesia no necesita fans, necesita discípulos. La tarea de Bernabé fue guiar a la iglesia que estaba naciendo en Antioquía. Él había sido enviado directamente por los apóstoles porque sabían que él era usado por Dios y podía pastorear al rebaño y guiarlo a un crecimiento mayor, y ciertamente eso sucedió. El crecimiento, mis hermanos, comenzó a darse en aquel lugar, tanto que nos va a llevar a lo que vamos a ver en el punto que sigue. Pero antes de pasar a ese segundo punto, déjeme hacer un alto aquí, porque yo quiero decirle que hay una gran importancia en que varones llenos del Espíritu, que además sean maduros y que tengan disposición a servir, para el cristianismo, mis hermanos, en su momento fue de suma importancia. Y hasta el día de hoy, sin duda que eso sigue siendo así. Una iglesia donde no hay varones que asuman su lugar, es una iglesia, mis hermanos, que va a ir en picada, que va a empezar a tener problemas. Mire, hace poco estaba yo por ahí leyendo y me sorprendió que en los últimos años, estoy hablando de unos 5 años para acá, en muchas iglesias alrededor del mundo, parece que la parte de los varones comenzó a despertar. Yo realmente pensaba que no era así, pero según las estadísticas nos dicen que hay muchas congregaciones donde los varones están comenzando otra vez a asumir el rol que les toca. Quiero compartir con ustedes lo siguiente que encontré en una iglesia local de unos 300 miembros. Había pocos varones activos en el servicio y la mayoría de los ministerios estaban liderados por mujeres o simplemente por pastores solitarios que asumían toda la carga y no echaban mano de nadie más. Hasta que un día el pastor de aquella iglesia decidió iniciar un grupo de discipulado masculino. Y se reunían una vez por mes para que hombres adultos aprendieran a servir, a asumir como cabezas los ministerios con toda humildad dentro de la iglesia, a acompañar a otros y a responsabilizarse del avance y crecimiento de la congregación. Un año después, la iglesia registró lo siguiente: un aumento de voluntariado masculino en más de un 30%, nuevos grupos de adultos jóvenes que surgieron gracias a la implicación de estos varones, y mayor fidelidad en la asistencia, mayor número de bautismos en general dentro de aquella congregación. Los hombres que antes apenas participaban empezaron a dar la cara, a estar en los eventos de la iglesia, a invitar amigos, a asumir responsabilidades, hasta que este pastor un día declaró: cuando los hombres se ponen en movimiento para Cristo, la iglesia entera se mueve. Mis hermanos, ojalá hubiera muchos Bernabés
dentro de las congregaciones. Muchos como Saulo, que vamos a ver a continuación, que los varones asuman el papel que les toca y entonces la iglesia se va a mover. Ahora, esto nos lleva a lo siguiente, cómo Dios une a sus siervos para que haya una misión de un alcance mayor. Los versos 25 y 26, perdón, sí, 25 y 26 dicen, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Mire, el verso 24, que es del punto anterior, termina diciendo, una gran multitud fue agregada al Señor. Es decir, que la obra en Antioquía comenzó a dar tanto fruto que en poco tiempo Bernabé ya no se daba abasto con todo el trabajo del ministerio. Ahora, ese asunto, mis hermanos, de que haya habido una explosión de la gente que comenzó a venir al Evangelio, tal vez para muchos pastores actuales pudo haber sido un asunto de tentación. Porque cuando sucede eso, hay quienes creen que es la situación ideal, pues, para pavonearse un poco, para ganar la aprobación de la gente por los buenos resultados que está viendo, tal vez para desear no compartir con alguien más una rebanadita del pastel. Pero yo creo, mis hermanos, que lo que tenemos aquí en el libro de Hechos es un reflejo de lo que vamos a ver más adelante escrito como doctrina en las epístolas. Aquí encontramos que un hombre que está lleno del Espíritu Santo no compite o no ve a otros como competencia, sino los ve como un complemento de su propia labor. Porque mira a la iglesia como el cuerpo de Cristo, donde cada miembro tiene una función que sirve para edificación de todo el cuerpo. No es como en una empresa. Y los que han trabajado en empresas me darán razón en eso. De que el hombre carnal piensa, si comparto mi función, si comparto algo de mi posición, voy a perder poder aquí. Pero el hombre espiritual, en cambio, piensa, si comparto mi función, Cristo gana terreno. Cuando alguien está lleno del Espíritu, no necesita reconocimiento de los hombres. No busca el aplauso. No teme quedar en segundo plano. Y créame que Bernabé muchas veces se dio un primer lugar y él simplemente quedó en un segundo o tercer lugar. Porque él miraba las cosas de manera diferente. Bernabé no necesitaba ser el líder principal, él no tenía esa búsqueda de una aprobación de los hombres, porque él ya tenía la aprobación de Dios. Por eso no se sintió amenazado de ir y buscar a Saulo, aún sabiendo que Saulo era un hombre intelectualmente superior, con un llamado especial y con una mente privilegiada. Al contrario, lo buscó, lo trajo y lo impulsó a participar en esta obra. Mis hermanos, yo creo que Bernabé desde el comienzo había visto algo particular en Saulo, porque aun cuando todos le tenían miedo, inmediatamente después de su conversión, de hecho, ni siquiera creían que haberse convertido fuera cierto. Yo pienso que muchos cristianos pensaron que era un ardid de Saulo, como para que se acercaran, se dejaran conocer y luego los iba a agarrar. Y nadie quería estar. Pero Bernabé fue diferente. Él le tendió la mano, lo presentó con los apóstoles como un hombre de valor que arriesgaba su vida en la predicación del evangelio. Ya hemos predicado de eso. Y ahora vuelve este varón Saulo a la mente de Bernabé y va a invitarlo a servir al lado suyo y lo trae aquí a Antioquía. Mire, el maestro de Biblia, Grant R. Osborne, dice tocante a esto lo siguiente. Dice, a estas alturas Saulo ya llevaba 11 años ministrando en el área alrededor de Tarso y estaba listo para un nuevo desafío. Tenía las credenciales correctas,
Había sido entrenado como rabino bajo la supervisión de Gamaliel y tenía una gran experiencia en enseñanza y evangelización en Damasco y Arabia, en Jerusalén y las regiones de Siria y Cilicia alrededor de Tarso. Así que la visión de Bernabé no estaba errada. Saulo era el hombre indicado para esto. Entonces, continúa diciendo Grant R. Osborne, Bernabé tuvo muchos problemas para subirlo a bordo, porque tuvo que viajar 209 kilómetros, que representaba un viaje de 7 a 8 días, y luego tener que buscarlo, ya que probablemente estaba en algún viaje misionero. Luego, aparentemente no fue difícil convencerlo de que se mudara a Antioquía, y ambos llegaron allí a su debido tiempo. Y créanme, yo sí me imagino a Bernabé planeando un viaje de una semana de camino, pero valía la pena, así que emprendió el viaje y después para localizar a Saulo, que ya sabe que Saulo no paraba, siempre andaba ocupado en muchas cosas, pero finalmente lo convence, sin mucho problema, de que se una a él y regresan a Antioquía. Y eso valió la pena, porque durante todo un año Bernabé y Saulo se congregaron ya en esa iglesia de Antioquía, y entonces una labor de enseñanza que comenzaron estos dos fue muy prolífica. Y entonces, mis hermanos, sin duda que comenzó a haber un cambio en aquella ciudad, porque mucha gente venía y escuchaba la palabra y sus vidas se transformaban. Y comenzó a ser notorio para la gente de esta ciudad pagana que se llamaba Antioquía. Y es aquí, mis hermanos, en ese contexto, donde viene una declaración de Lucas, que es un parteaguas en la identidad del pueblo de Dios. 11 palabras, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y aquí, mis hermanos, quiero hacer una pausa para hablar de esto. Y quiero que ponga atención, porque voy a ahondar un poquito en este nombre, ya que es el nombre con el que nos identificamos y vale la pena saber más de él. Mire, la palabra cristianos, desde el texto griego, desde el punto de vista lingüístico, proviene de Christos, que significa ungido o Mesías. Y a eso va unido el sufijo latino ianus, que era usado dentro del Imperio Romano para indicar pertenencia o alineación con un líder. Por ejemplo, si hablamos de los herodianos, estamos hablando de los seguidores de Herodes. Si hablamos de los cesarianos, hablamos de los partidarios de César. Si hablamos de los pompeianos, estamos hablando de los afiliados a Pompeyo. Por tanto, cristianos significa literalmente los del Cristo, o los pertenecientes al Cristo, o incluso los del partido de Cristo. Pero mire, el por qué se comenzó a llamar así a los discípulos tiene que ver con el significado también. Casi todos los historiadores coinciden en que este fue un apodo, un nombre de burla que les dieron. Y lo más probable es que este apodo no vino de parte de los judíos. Tampoco surgió desde el seno de la iglesia misma, porque es una teoría que hay. El nombre cristiano surgió de entre los mismos cristianos, pero no es así. Este nombre vino de los gentiles, de la gente del pueblo de aquella ciudad que veía a los discípulos y su manera de vivir. El historiador Libanio nos cuenta algo que me parece pertinente e interesante para eso que estamos diciendo. Libanio fue nativo de Antioquía y escribió por allá por el siglo IV lo siguiente. Él describe a la ciudad de Antioquía como un lugar donde la gente inventaba sobrenombres ingeniosos, sarcásticos y a veces crueles para cualquier grupo peculiar. De manera que Antioquía llegó a ser conocida como la ciudad de los apodos. Bueno, eso nos recuerda un poco a los mexicanos. Creo que somos buenos para ponerle apodos a todo. Ahora, esta referencia que le estoy dando no aparece solamente en este historiador.
aparecen varios otros, de manera que la fama de la gente de Antioquía para poner apodos era conocida por todo el imperio. Así que no es extraño que al ver a esta nueva comunidad de personas que estaba integrada por un lado de judíos y por otro lado de gentiles, pero que vivían juntos, que además tenían costumbres distintas, pero actuaban de manera conjunta, que se la pasaban todo el día hablando de Cristo, que vivían de una forma contracultural, de manera sarcástica les dijeran, bueno, ahí van los cristianoi, es decir, los del Cristo, o de otra manera, los fanáticos de ese tal Cristo. Esta finalmente es el significado clave, los fanáticos de ese tal Cristo. Así como hoy en día, tal vez a usted le digan, ah, si eres un cristianoide o un aleluyo. ¿Le han dicho algo así? Bueno, de esa manera comenzó a usarse el nombre para aplicarlo a los discípulos, de burla. Ahora, la intención de esa burla era mofarse, escuche esto, del apego de estos hombres a Cristo. Ese era el motivo de su burla, ese gran apego que tenían a Cristo. Así como llamarles los cristófilos, es decir, los que viven obsesionados con Cristo. Ahora, nos podemos empezar a preguntar por qué se les ocurrió ese apodo, qué veían en los cristianos de Antioquía. Estaban obsesionados con Cristo. Más tarde, mis hermanos, el nombre evolucionó y dentro del Imperio Romano tuvo una connotación de carácter política e incluso legal. Es decir, que dentro del Imperio Romano el nombre va a evolucionar de una forma negativa. Escuchen lo siguiente. Los romanos, al etiquetarlos como cristianos, estaban diciendo, estos no son una secta judía más, son seguidores de un tal Cristo, un rey que fue ejecutado por Roma. Lo miraban de forma política. Y de esa manera, ellos marcaban al grupo y con una cierta distancia y sospecha de ser un grupo político que había intentado poner un rey y que finalmente había terminado en una cruz. En el sentido legal, se sabe que con el tiempo la palabra llegó a usarse en los tribunales romanos. Los romanos, cuando comenzaron a perseguir a los cristianos, les decían, ¿eres cristiano? Y con eso querían decir, ¿perteneces al grupo ilegal seguidor de ese tal Cristo? Esa fue una evolución en un sentido negativo. Pero cuando volvemos, mis hermanos, al texto de Hechos, debemos preguntarnos por qué es que Lucas introduce esta declaración con un énfasis especial. Y la respuesta es maravillosa y eso tiene que ver con el sentido positivo. La respuesta, mis hermanos, de por qué Lucas introduce esto aquí es porque por primera vez la identidad del pueblo de Dios se define por Cristo, no por una etnia, no por ser seguidor de una ley, no por un lugar como lo era el templo. De manera que ya no son los judíos helenistas, ni los judíos piadosos, ni los temerosos de Dios, ni los prosélitos, ni la secta del camino, ahora son cristianos. Un nombre que vino de los de afuera, pero resultó ser tan exacto, tan certero, tan profundamente verdadero, que la iglesia lo adoptó para sí. Este nombre, sin duda, revela lo que es la iglesia, su naturaleza y su distintivo, que eran una comunidad centrada exclusivamente en Cristo. Tanto hablaban de Cristo, tanto vivían por Cristo, tanto se parecían a Cristo, que la ciudad entera los asoció con él. Como dijo un predicador antiguo, los llamaron cristianos porque no podían llamarlos de otra manera.
Era algo nuevo, un nuevo pueblo, una nueva identidad, una nueva familia compuesta de gentiles y judíos unidos por Cristo. Pero mis hermanos, esta nueva fe no fue una fe privada ni una fe tranquila. Ellos eran notables a todos. Tal vez para algunos resultaban molestos, para otros eran una fuente de esperanza. Pero algo que era cierto es que eran imposibles de ignorar. En Antioquía el evangelio creció tanto que la ciudad tuvo que inventar un nombre nuevo para describirlos. Ya no eran un grupo raro de judíos ni una secta religiosa. Eran los del Cristo, tan de Cristo que incluso sus enemigos lo notaban. Y yo quiero que piensen en eso. Cuando tú te llamas cristiano, quiero que pienses en esto. Lo llamaron cristianos para burlarse. Pero Dios tomó la burla y la convirtió en el título más hermoso que un pueblo pueda llevar. Realmente, cuando te llamas cristiano, ¿es por eso mismo? Porque tu vida está centrada en Cristo, porque te la pasas hablando de Cristo, porque te pareces tanto a Él. Yo espero, mis hermanos, que así sea, que tomemos esto en cuenta. Y esto es parte simplemente de la historia, de cómo la iglesia comenzó a crecer, a evolucionar, a ser vista por la gente que la conoció en sus inicios. Y vamos a ir al último punto ya, mis hermanos, de esa predicación. Y vamos a ver cómo ese grupo de cristianos, de gente que se comportaba diferente, actúa con generosidad como fruto del evangelio. Y con eso vamos a terminar. Los versos 27 al 30 dicen: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Mire, algunos expertos comentan que muy probablemente existía un grupo de hermanos que tenían el don de profecía y que se dedicaban a ministrar a las iglesias con su don, de manera que andaban de iglesia en iglesia. Recuerden que todavía no se terminaba de compilar el Nuevo Testamento, y ministraban así a las iglesias que se iban formando. Y este grupo de hermanos profetas vinieron de Jerusalén a Antioquía porque tenían un propósito para las iglesias gentiles. Ese propósito era involucrar a la iglesia de Antioquía en algo que tenía que ver con una visión, con una profecía que habían tenido. La profecía anticipaba una serie de hambrunas, porque no fue solamente una. La historia registra una serie de hambrunas que tuvieron lugar entre el año 41 al 54 después de Cristo, durante el tiempo del gobierno de Claudio, tal como lo anticiparon estos varones, a lo que la iglesia de Antioquía se dispuso a participar, se dispuso a dar conforme a lo que cada uno tenía. Ahora escuche esto. Sin duda, mis hermanos, que esta era una forma de corresponder en amor. ¿Por qué digo que era una forma de corresponder en amor? Porque ellos habían recibido el evangelio de salvación de las iglesias de Jerusalén y Judea. Y ahora que esas iglesias estaban atravesando por hambre, era la oportunidad para dar algo de parte de ellos
para estos que estaban pasando hambre. Bernabé y Saulo fueron los enviados para llevar las ayudas, las cuales, encontramos aquí algo interesante, fueron entregadas a los ancianos de las iglesias de Judea. Y esta es la primera vez que se menciona a los ancianos dentro de la iglesia. Es notable que estos que se llaman ancianos eran los que administraban las finanzas de las congregaciones. Aquí comenzamos a ver ya, mis hermanos, una iglesia, después de varios años de haber surgido, que comienza a tener una organización visible. Y hay designaciones o nombres especiales para los que presiden dentro de la iglesia. Quiero terminar, mis hermanos, esta predicación con una historia real que tuvo lugar aquí en México por allá por los años 90. Una pequeña iglesia en la sierra de Oaxaca recibió durante años ayuda de una iglesia grande en la ciudad. Biblias, ropa, estudios, incluso apoyo para construir un pequeño templo. Pero un día, un huracán devastó el barrio donde estaba la iglesia grande. Los hermanos perdieron casas, autos, bienes. El templo quedó inutilizable. ¿Y quiénes fueron los primeros en llegar? No los de la ciudad, no las iglesias cercanas, sino los de la iglesia pobre de la sierra. Llegaron cargando costales de maíz, de frijol, gallinas vivas, que para ellos era una fortuna. Y al encontrarse con los hermanos, dijeron: ustedes nos dieron el pan de vida, ahora nosotros les traemos el pan de la tierra. El pastor de la iglesia grande, con lágrimas en los ojos, dijo: no sabía que éramos tan ricos, hasta que ellos vinieron a ayudarnos. La iglesia que recibe gracia siempre termina dando gracia. Antioquía recibió el evangelio de Jerusalén, y cuando Jerusalén tuvo hambre, Antioquía les envió pan. Porque así es como funcionan las cosas en el reino. La gracia que baja siempre vuelve a subir. Mis hermanos, vamos a dejar aquí con la exposición de este pasaje. De verdad espero que para ustedes las reflexiones de este libro de Hechos sean benéficas. No sé, mis hermanos, si en algún momento vamos a empezar a vivir algún tipo de persecución. Pero si así es, pues qué bueno que estemos hablando de esto desde ahora. Yo les invito a que repasen las predicaciones, tomen notas, oren por lo que estamos viviendo y que el Señor nos ayude a ser como esos primeros cristianos y que podamos impactar el lugar en el que nos ha tocado hacer la misión de predicar el Evangelio. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.